Tras más de 3 años, el ex campeón de los pesos medios Chris Weidman por fin se reencontró con la victoria al llevarse una victoria sobre Bruno Silva. Sí, otra victoria sobre un brasileño. En serio, ¿qué obsesión tiene Chris Weidman con los brasileños? Con esta acumula ya 6 victorias sobre oponentes de Brasil. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que tras sufrir muy probablemente la peor lesión que cualquier deportista pueda sufrir, partiéndose literalmente la pierna a la mitad, el ex campeón por fin está de vuelta en la fila de los ganadores. Y esa debería haber sido la historia sobre esta pelea. Lamentablemente, su triunfo se vio manchado por la controversia. Lo que inicialmente se había declarado como un knockout técnico, terminó siendo una decisión unánime para Weidman. Y probablemente te estés preguntando, ¿cómo que decisión si detuvieron la pelea al minuto 2 del tercer asalto? Pues resulta que la finalización no fue consecuencia de los puños de Weidman como parecía a simple vista. En una repetición se pudo apreciar que Silva fue picado en ambos ojos no en una ni en dos, sino en 3 ocasiones antes de caer al suelo y recibir el ataque del ex campeón. El referee inicialmente otorgó una victoria por nocaut técnico, pero más tarde la Comisión Atlética determinó que lo correcto sería juzgar la pelea hasta el punto de la finalización. Y es que, habiendo transcurrido ya 2 asaltos completos y la mitad del tercero, en teoría ya había suficiente material para poder determinar un ganador en lugar de declarar una pelea sin decisión. Aunque fuera de la controversia por el veredicto, este resultado refleja lo mucho que los piquetes de ojos pueden llegar a afectar una pelea y lo poco que se está haciendo para mejorar la situación. Pero, ¿existe una solución real para los piquetes de ojos? Primero que nada, hay que cuestionarnos si en realidad vale la pena hacer un esfuerzo para resolver este problema. Digo, a final de cuentas, en la historia de la UFC solo tenemos 6 peleas registradas que hayan sido finalizadas debido a un piquete de ojos. Phil Davis contra Wagner Prado en 2012, OSP contra Jan Villante y Michael Bisping contra Alan Belcher en 2013, que curiosamente ambas sucedieron en la misma cartelera, Leon Edwards contra Belal Muhammad en 2021, Austin Lane contra Justin Tafa en 2023 y Chris Weidman contra Bruno Silva más recientemente. Y es que si este tipo de incidentes son tan escasos, ¿por qué molestarse en buscarle una solución? Pues la cosa es que los ejemplos mencionados son apenas la punta del iceberg sobre este tema. Y es que no porque la pelea no sea interrumpida a causa de un piquete de ojos, quiere decir que estos no sean determinantes en el desarrollo de la misma. Hay ocasiones en las que el piquete no es percibido por el referee y termina costándole la pelea al afectado. Un grave ejemplo de esta situación fue el caso de Anthony Johnson, quien cayó víctima de un piquete de ojo de parte de Kevin Burns, quien se terminaría llevando una victoria por nocaut técnico. Johnson en su lugar se llevó una derrota injusta y un desprendimiento de retina que requirió cirugía. En otras ocasiones, un peleador recibe un piquete en el ojo que no es percibido por el referee y en consecuencia no se le brinda la oportunidad de recuperarse ni de ser atendido por el médico. Tal fue el caso de Daniel Cormier en su tercer encuentro ante Stipe Miocic, encuentro que fue bastante competitivo durante los primeros asaltos, con cada peleador teniendo sus momentos para brillar. Pero llegando al final del tercero, uno de los peores piquetes que hayamos visto encontró el ojo izquierdo de Cormier. Lamentablemente, en ese momento el referee no alcanzó a ver el piquete, por lo que no hubo ningún tipo de consecuencia. A partir de ahí, Cormier perdió por completo la visión del ojo afectado y la pelea se la dio mucho más hacia Miocic, quien terminó llevándose una decisión unánime. Aún peor, hay peleadores cuyo estilo los convierte en máquinas de picar ojos. Curiosamente, el mejor ejemplo de esta situación es también conocido como el mejor peleador de todos los tiempos, Jon Jones. Y antes de continuar, quiero aclarar que no estoy tratando de demeritar la grandeza de Jones ni sus logros dentro del octágono. Aclarado este punto, es innegable que cuando Jon Jones sube al octágono, lo más probable es que veamos varios piquetes de ojos. Esto se debe en gran parte a que su juego se basa en controlar la distancia. Esto muchas veces implica que extienda tanto sus brazos como sus manos para tratar de evitar que su rival se acerque a él. Si bien los piquetes no ocurren de manera premeditada, sí están presentes con mucha frecuencia, y hay que preguntarse en qué medida esto desmotiva a sus oponentes a presionarlo. En todos los casos mencionados, queda claro que los piquetes suceden de manera accidental. Aún así, el efecto que tienen en los encuentros es muy significativo, así que no hay duda de que el problema de los piquetes de ojos tiene que ser resuelto. ¿Pero cómo? Se podrán imaginar que este debate lleva muchos años y muchas soluciones se han propuesto hasta el momento. Una de las soluciones más sencillas de implementar es hacer el reglamento más estricto en cuanto a este tema, porque claro, todos los peleadores saben que es ilegal picarle los ojos al rival, pero cuando llegan a hacerlo, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de las veces únicamente
simplemente reciben una llamada de atención del referee. Hay veces en las que, a pesar de repetirse la misma falta en varias ocasiones durante el encuentro, en ningún momento se sanciona al peleador. Regresando al ejemplo de Chris Weidman contra Bruno Silva, el ex campeón hizo contacto con los ojos de su rival en por lo menos 3 ocasiones antes de que finalizara el encuentro. Además, a pesar de recibir varias advertencias, Weidman continuaba extendiendo los dedos frente al rostro de su oponente. Por supuesto, se entiende que nunca hubo la intención de cometer la falta. Aún así, el referee debió haber sido más enfático al incitar a Weidman a cerrar los puños cuando extendía el brazo. Pero bueno, es fácil criticar al referee desde aquí. Pongámonos ahora en sus zapatos. Los oficiales deben procurar participar lo menos posible en los encuentros, salvo cuando sea estrictamente necesario. Y en estricto sentido, los piquetes de ojos no fueron intencionales. Así que queda completamente a criterio del referee si implementar una sanción o no. Desde este punto de vista, tal vez a los oficiales se les deberían otorgar elementos más claros para poder implementar sanciones cuando ocurran este tipo de faltas. Por ejemplo, una regla escrita que indique que si se comete la misma falta en 2 o más ocasiones durante la pelea se te restará un punto, haría que los peleadores sean más conscientes sobre el posicionamiento de sus manos, porque las consecuencias de cometer una falta serían mucho más contundentes. Estos puntos son muy válidos y mientras no resolverían el problema del todo, sí mejorarían bastante la situación con el tiempo. Aún así, la cuestión reglamentaria es probablemente la parte menos relevante de esta problemática. El principal factor que ha contribuido a que la UFC tenga que lidiar con esta desagradable situación son los propios guantes de la compañía. Sí, los guantes oficiales de la UFC, por increíble que parezca, son de los peores que hay en el mercado. Muchos, pero muchos peleadores se han quejado de su diseño a lo largo de los años. El problema a grandes rasgos es que el guante es muy rígido, y si la mano del peleador está relajada, el propio guante obliga a que los dedos se extiendan. Como ya mencionamos, hay una gran cantidad de peleadores que dependen de extender sus brazos y manos para mantener a sus oponentes a distancia. Recordemos que durante las prácticas de golpeo regularmente se utilizan guantes de box, así que esta situación no se replica en los entrenamientos, ya que la mano está completamente cubierta por el guante, eliminando por completo el peligro de picar el ojo de tu rival. Pero cuando tu guante, además de tener los dedos descubiertos, obliga a que estén extendidos, es lógico que se presenten piquetes de ojos con mayor frecuencia. Y en ese sentido, parecería que la solución es realmente sencilla. Es más, la extinta organización de artes marciales mixtas Pride, que fue absorbida por la UFC en los 2000s, tenía un guante con un diseño mucho mejor para evitar este molesto problema. El guante de Pride tenía una curvatura a la altura de los nudillos que obligaba a los dedos a apuntar hacia abajo, aunque actualmente existen diseños muy superiores al de la UFC y al de Pride. Trevor Wittman, el reconocido entrenador de peleadores como Justin Gaethje, Kamaru Usman y Rose Namajunas, diseñó unos guantes con un diseño curvado y con materiales muy superiores para la protección de las manos de los peleadores. El propio Wittman le ofreció a la UFC sustituir sus guantes por su nuevo diseño, pero no pudo llegar a un acuerdo con la organización. Así que si tienen acceso tanto al diseño de Pride como al diseño de Trevor Wittman, ¿por qué aferrarse al deficiente diseño actual? Pues es muy sencillo, amigos. Todo es por el cochino dinero. Cuando fue invitado al podcast de Joe Rogan, Trevor Wittman declaró que, lejos de aceptarlo como un proveedor, la UFC tenía intenciones de comprarle la patente y producir los guantes ellos mismos, algo que Wittman por supuesto rechazó. Y es que al parecer la UFC tiene un importante contrato con la empresa productora del guante original, contrato que no tiene intenciones de romper en el futuro próximo. Así que, en resumen, el problema de los piquetes de ojos puede parecer insignificante a primera vista, pero es bastante serio y afecta el desempeño de los peleadores en la gran mayoría de los encuentros. Lamentablemente, a pesar de que parecen tener la solución frente a sus narices, la UFC no tiene intenciones de implementar los cambios necesarios por temas de negocios. Lo que queda claro es que mientras el diseño de los guantes no cambie, los piquetes de ojos seguirán siendo algo cotidiano en cada cartelera de la UFC. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Los piquetes de ojos son de verdad un problema grave o simplemente son parte del deporte? ¿Un simple cambio en el diseño de los guantes será la solución definitiva o se tendrá que recurrir a otra opción? ¿La UFC está haciendo lo suficiente para resolver el problema? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, si te gustó este video, te invito a que le des like para que YouTube nos eche la mano y se lo recomiende a más gente. No olvides suscribirte y darle clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de los
los videos que estaré subiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Mems y nos vemos la próxima aquí en Contra la Reja.